Me dijeron que no debía preocuparme demasiado, que las reglas eran simples, fáciles de cumplir, que cualquiera con un poco de sentido común las seguiría sin dudar. Pero desde el primer momento en que las leí, supe que había algo extraño, algo oscuro detrás de esas palabras, porque no eran reglas normales, eran advertencias disfrazadas, advertencias que parecían haber sido escritas con sangre y desesperación, como si alguien hubiera intentado dejar constancia de lo que ya no podía contar en voz alta. Y aunque traté de convencerme de que eran solo supersticiones absurdas, la primera noche descubrí que había cometido el error más grande de mi vida al no tomarlas en serio. Porque romper una de esas reglas me puso frente a algo que no debería existir. Y todavía tiemblo al recordarlo. Todavía escucho su respiración detrás de mí cada vez que cierro los ojos. La historia comienza cuando acepté aquel trabajo temporal. No era nada del otro mundo, una tarea de mantenimiento en una vieja instalación a las afueras del pueblo, un lugar abandonado a medias donde decían que hacía años se habían hecho experimentos que nadie quiso explicar con detalle. Y aunque yo nunca había creído en rumores, ese sitio tenía un aire pesado, un silencio tan espeso que parecía absorber cada uno de mis pasos. El encargado, un hombre mayor de mirada cansada y voz apagada, me recibió en la entrada con un manojo de llaves y un sobre amarillo. Y antes de darme cualquier instrucción, me obligó a abrir el sobre y leer lo que había dentro. Eran 3 reglas escritas en una hoja manchada y arrugada. 1. Nunca salgas al pasillo después de la medianoche, aunque escuches ruidos, porque lo que camina ahí no quiere que lo veas. 2. No apagues nunca la lámpara roja de la oficina central, aunque parpadee o aunque pienses que no sirve, porque esa luz es lo único que mantiene lejos a los visitantes. 3. Si llegas a escuchar 3 golpes en la puerta, no respondas, no abras, no mires siquiera, porque quien toca no viene a hablar. Leí esas palabras con una sonrisa nerviosa, pensando que era algún tipo de broma para asustar a los nuevos, pero el hombre no se rió. Solo me miró con una seriedad que me heló la sangre y dijo en voz baja: «Chico, no se trata de si crees o no, se trata de si sobrevives». Esa frase se me clavó en la cabeza durante toda la noche, y aunque traté de ignorarla, aunque intenté convencerme de que solo eran cuentos viejos, cada minuto que pasaba en aquel lugar me hacía sentir observado, como si algo invisible se arrastrara detrás de las paredes, siguiendo cada uno de mis movimientos. A las 11:40, el reloj de la oficina marcaba un tic-tac demasiado fuerte, como si quisiera advertirme de lo que estaba por llegar. Y entonces lo escuché, un sonido suave, como pasos descalzos en el pasillo, arrastrando las plantas de los pies sobre el suelo de cemento, acercándose cada vez más, y yo, con una mezcla de miedo y curiosidad, me levanté de la silla y di un paso hacia la puerta, y justo ahí recordé la primera regla. Nunca salgas al pasillo después de medianoche. Nunca, aunque escuches ruidos. Mi respiración se volvió pesada. Me quedé con la mano a medio camino de la manija, paralizado entre la duda y el terror, porque aunque mi razón me gritaba que todo era mentira, mi instinto me suplicaba que no abriera, que no cruzara esa línea invisible. Y entonces sucedió. La lámpara roja sobre el escritorio parpadeó. Un destello breve que casi apagó la habitación por completo. Y en ese instante, cuando la oscuridad me rodeó, juraría que vi una sombra enorme detenerse justo frente a la puerta. Una silueta que respiraba fuerte, como un animal hambriento, y sentí que si hacía el más mínimo ruido, esa cosa entraría por la rendija y me desgarraría en pedazos. Tragué saliva y me obligué a quedarme quieto, inmóvil, temblando, hasta que la luz volvió a brillar, débil pero constante, y los pasos se alejaron poco a poco, perdiéndose en la distancia. Quise convencerme de que era mi imaginación, de que los nervios me habían jugado una mala pasada, pero a las 12:03 se escucharon 3 golpes secos en la puerta, tan fuertes que la madera vibró, y supe que la tercera regla acababa de ponerse a prueba. No respondí a esos golpes, lo juro,
Me quedé inmóvil con el corazón retumbando en mi pecho, los ojos fijos en la manija que vibraba suavemente, como si alguien del otro lado intentara forzarla con paciencia, como si tuviera todo el tiempo del mundo para esperar a que yo cometiera el error de abrir. Y mientras el sonido resonaba en el aire, me di cuenta de que no eran golpes al azar, no, eran 3 golpes perfectamente rítmicos, idénticos, como si una máquina estuviera detrás de la puerta y no un ser humano. Y en ese momento recordé las palabras del encargado: si escuchas 3 golpes, no abras, no mires, no respondas. Así que apreté los dientes y traté de contener las lágrimas, porque por primera vez entendí que esas reglas no eran un chiste, eran lo único que me mantenía vivo. Pasaron los minutos más largos de mi vida. La lámpara roja iluminaba el cuarto con un brillo débil y enfermizo, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Y de pronto los golpes cesaron. Un silencio sepulcral llenó el lugar y pensé que había terminado, que estaba a salvo. Pero entonces un susurro se deslizó por la rendija de la puerta, un susurro que imitaba mi propia voz diciendo mi nombre, como si hubiera una copia exacta de mí del otro lado, esperando a que me traicionara y contestara. Sentí un frío recorrerme la espalda y me obligué a mirar hacia otro lado, pero no pude evitar notar que la lámpara volvió a parpadear, esta vez más largo, como si estuviera perdiendo su fuerza. Y el miedo se transformó en desesperación, porque entendí que si esa luz se apagaba, yo no tendría escapatoria. Me levanté tambaleándome y corrí al interruptor de emergencia para encender la linterna de repuesto. Pero cuando presioné el botón nada sucedió, ni una chispa, ni un destello. Y de pronto escuché pasos dentro de la misma oficina, detrás de mí. Pasos lentos que no deberían estar ahí porque yo no había abierto la puerta. Giré lentamente, con la garganta cerrada, y vi que en la esquina más oscura de la habitación había algo de pie. Alto, demasiado alto para ser humano, con los brazos largos pegados al cuerpo y un rostro cubierto por una especie de velo negro que se agitaba como humo. No me atreví a moverme, el aire se volvió pesado como plomo, y lo único que podía hacer era quedarme quieto, rezando en silencio para que la lámpara no terminara de apagarse, porque entendí que esa luz era lo único que mantenía a esa cosa en la penumbra, como encadenada a la oscuridad. El sed inclinó la cabeza hacia un lado, como si me estudiara, como si disfrutara de mi terror, y después retrocedió lentamente hasta que volvió a desvanecerse en la esquina, justo cuando la lámpara recuperó su intensidad. Caí de rodillas con el sudor corriendo por mi frente, tratando de controlar la respiración, y ahí fue cuando lo escuché otra vez. 3 golpes, pero esta vez no en la puerta, sino bajo el suelo, como si algo estuviera atrapado debajo de las baldosas y quisiera salir. Me arrastré hasta el escritorio buscando las llaves que el encargado me había dado, desesperado por salir corriendo, pero justo en ese momento recordé la primera regla: nunca salgas al pasillo después de medianoche, y eran ya las 12:30, así que me quedé atrapado, mirando fijamente la manija, rezando para que llegara la 1 de la madrugada y el reloj marcara el fin de mi turno. El tiempo parecía no avanzar, cada segundo era un suplicio, y entonces decidí hacer lo único que no debía. Abrí la puerta, rompí la primera regla, y lo que encontré afuera todavía me persigue en sueños, porque el pasillo no estaba vacío, estaba cubierto por huellas húmedas que no eran humanas, huellas que brillaban como lodo negro bajo la luz parpadeante. Y al fondo, a pocos metros, vi una figura encorvada arrastrando las manos contra las paredes, dejando marcas como si sus uñas fueran cuchillas. Y al voltear su rostro hacia mí, entendí que había cometido el error que me condenaría. Esa cosa me miró con unos ojos que no eran ojos, eran vacíos oscuros que parecían succionar la luz de las lámparas. Y aunque traté de retroceder, mis piernas no me respondieron. Sentía como si el aire mismo me retuviera pegado al suelo, paralizado, y en ese instante comprendí lo que significaban las reglas.
No eran simples advertencias, eran cadenas frágiles que mantenían a raya lo que vivía en ese lugar. Y yo, al abrir la puerta, había roto una de ellas. La figura se arrastró hacia mí lentamente, con un sonido húmedo que me hizo pensar en carne desgarrándose. Y cada vez que avanzaba, la lámpara roja titilaba como si estuviera perdiendo la fuerza, como si la presencia de ese ser la drenara. Me obligué a retroceder a la oficina, cerré la puerta de golpe y giré la llave con manos temblorosas. Pero en el mismo instante se escucharon 3 golpes en la madera, tan fuertes que pensé que las bisagras cederían, y esta vez la voz que imitaba la mía no se limitó a susurrar, sino que gritó desesperada: «¡Ábreme! ¡Por favor, soy yo! ¡Tienes que dejarme entrar!», con el mismo tono, el mismo timbre, como si de verdad hubiera una versión de mí atrapada afuera. Me cubrí los oídos, pero la voz se colaba dentro de mi cabeza, y entonces recordé la segunda regla: no apagues nunca la lámpara roja, porque esa luz es lo único que los mantiene lejos. Así que me lancé hacia el escritorio para sostener el cable que ya chisporroteaba, temiendo que en cualquier momento se apagara. En medio de ese caos, noté algo que me heló más que todo lo anterior. Sobre la pared, en letras oscuras que parecían sangre reseca, alguien había escrito: «Nunca rompas la regla 3». Y entendí que yo ya había roto la primera y estaba a un paso de fallar la última. El reloj avanzaba lentamente, las agujas parecían burlarse de mí, y cada minuto que pasaba la cosa afuera golpeaba más fuerte, hasta que un crujido marcó que la puerta estaba a punto de partirse. Cerré los ojos y recé, supliqué, y en ese instante la lámpara roja se apagó del todo, dejándome sumido en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido, porque ya no escuchaba golpes, ni pasos, ni respiraciones, y lo único que sentía era que no estaba solo en esa habitación. Extendí la mano temblando buscando el interruptor de emergencia una vez más, y esta vez se encendió la linterna que antes no había funcionado, un destello blanco que iluminó la oficina, y ahí frente a mí estaba la figura. Pero no era como antes. Ahora tenía mi rostro, mis gestos, mis ojos, y sonreía con una mueca imposible mientras me susurraba con mi propia voz: «Ya rompiste las reglas, ahora somos lo mismo». Grité con todas mis fuerzas, tiré la linterna contra el suelo y corrí sin pensar hacia el pasillo, rompiendo todo lo que me habían advertido. Corrí hasta la salida sin mirar atrás, con el eco de mis propios pasos persiguiéndome y esa risa hueca retumbando en mis oídos. No recuerdo cómo logré abrir la puerta principal, solo sé que de pronto estaba afuera, jadeando bajo la fría luz de la luna, con la llave todavía en mi mano ensangrentada por apretar demasiado fuerte. El encargado estaba ahí, esperándome como si supiera que saldría, con esa mirada apagada y una tristeza que me heló aún más que el horror vivido. Y lo único que me dijo fue: «Te advertí, las reglas no se rompen, nunca. Ahora ya no podrás librarte de él». Le rogué que me explicara, que me dijera qué demonios estaba pasando, pero él solo me dio la espalda y se perdió en la oscuridad del camino, dejándome solo, temblando, sintiendo como algo me observaba desde el umbral que había dejado atrás. Desde esa noche no soy el mismo. Cada vez que me miro al espejo siento que hay un segundo rostro detrás del mío, esperando el momento para salir. Y cuando el silencio de la madrugada se vuelve insoportable, lo escucho. 3 golpes suaves en mi puerta, siempre a la misma hora, siempre con la misma voz llamándome por mi nombre. Y yo, con el corazón en la garganta, me repito una y otra vez que no debo abrir, que no debo responder. Pero sé que tarde o temprano voy a cometer el error final, y cuando lo haga, ya no habrá reglas que me salven. Lo que voy a contarte me persigue cada noche desde hace 3 años, y jamás me había atrevido a decirlo en voz alta. Hasta ahora. Y no lo hago porque quiera, sino porque siento que si no lo saco de mi pecho me volveré loco.
porque aunque suene imposible lo que viví, cada detalle sigue intacto en mi memoria y aún me hace estremecer, como si todo hubiera ocurrido ayer. Y es que mi trabajo como guardia de seguridad en una empresa de investigación médica parecía lo más normal del mundo. Una rutina aburrida de cámaras, pasillos silenciosos y rondas nocturnas sin incidentes. Hasta que un día me citaron en la oficina principal, frente a jefes que ni siquiera había visto antes. Y yo pensé que iban a despedirme o demandarme por algo que ni recordaba haber hecho. Pero no. Lo que me ofrecieron fue peor. Porque con una sonrisa que aún me da escalofríos, me hablaron de un proyecto experimental que aseguraban pasaría a la historia. Un experimento que según ellos podría curar la depresión para siempre, y que yo había sido seleccionado para formar parte de la seguridad, con la condición de aislarme en un complejo durante 2 meses completos, sin poder salir, sin poder comunicarme con nadie más que con el resto del equipo. Y aunque estuve a punto de negarme en el acto, la cifra que mencionaron como pago fue tan absurda que mi ambición me cegó. Y sin darme cuenta ya estaba en un avión rumbo a un complejo escondido en las montañas. Un lugar que jamás habría encontrado por mi cuenta, porque la entrada no era más que una compuerta de acero enterrada en la tierra, como si quisieran esconder lo que había ahí dentro del mundo entero. Y tal vez ahora entiendo por qué. Dentro todo parecía impecable, de un lujo casi enfermizo para tratarse de un centro de investigación. Puertas electrónicas, pasillos iluminados con luz blanca sin una sola mancha, habitaciones simétricas, cámaras en cada esquina, un ala este destinada a los pacientes, un ala oeste para el personal, y en el centro un control que lo dominaba todo, con pantallas que mostraban cada habitación, cada movimiento, cada respiro de los voluntarios que habían aceptado participar en aquel infierno sin saberlo. Éramos un equipo variado, 3 guardias de seguridad, psicólogos, psiquiatras, un médico y un doctor a cargo de todo, Miller. Además de 5 sujetos diagnosticados con depresión, personas normales que creían haber sido seleccionadas para un tratamiento revolucionario, cuando en realidad eran víctimas de algo que aún hoy no logro entender del todo. Antes de empezar nos recordaron algo inquietante. Nadie podía salir del complejo en 2 meses y los pacientes no podían abandonar sus habitaciones bajo ninguna circunstancia, salvo por emergencias, porque según ellos, el más mínimo error pondría en riesgo la validez del experimento. Y para mantener la ilusión de seguridad nos mostraron un sistema de comunicación con la base central, un ordenador maestro desde el cual podíamos pedir ayuda en caso extremo, asegurando que un equipo armado llegaría en cuestión de minutos, lo cual, como descubriré más tarde, era otra mentira cuidadosamente construida. Nuestra labor como guardias parecía sencilla: vigilar cámaras, patrullar pasillos y, en caso necesario, someter a los pacientes si se ponían violentos. Pero lo que realmente nos inquietó fue lo que Miller explicó después, porque dijo que cada noche, exactamente a las 21:43, los sujetos serían expuestos durante apenas 4 segundos a una frecuencia de radio, una vibración imperceptible que supuestamente reestructuraría conexiones cerebrales hasta eliminar para siempre la depresión. Un procedimiento que él describía con entusiasmo clínico mientras nos advertía que nosotros jamás debíamos escucharla, que debíamos usar audífonos con cancelación de ruido porque los efectos secundarios podrían ser devastadores. Aunque lo dijo con una calma tan ensayada que me hizo sospechar desde el primer momento. La primera noche llegó rápido, y recuerdo claramente cómo nos reunieron a todos en la sala de control, cómo Miller revisó uno por uno que lleváramos los audífonos puestos, cómo las luces del techo cambiaron a un rojo intenso que nos obligaba a permanecer así hasta que él diera la orden. Y aunque no escuché nada más que un silencio absoluto, algo en mi interior se quebró durante esos 4 segundos, porque sentí como si estuviera desnudo en medio de una oscuridad infinita, observado por algo que no era humano, vulnerable de una forma que nunca había experimentado, y juraría que alguien susurró mi nombre en medio del silencio, aunque sabía que era imposible. Y cuando las luces pasaron a verde, todos nos miramos con el mismo gesto de inquietud, como si hubiéramos compartido la misma pesadilla. Miller pidió a los sujetos que levantaran la mano al escuchar su nombre, y lo hicieron, todos, menos el número 3, que permanecía inmóvil, mirando la pared con los ojos abiertos, como si estuviera atrapado en un trance.
y aunque golpeé la puerta de su habitación con fuerza, él no respondió, pero noté que sus labios se movían, susurrando algo que no pude entender, hasta que entré con otro guardia y vi cómo giraba lentamente la cabeza hacia mí, con una sonrisa tan antinatural que me heló la sangre, diciendo que estaba bien, que no pasaba nada, pero yo juro que en esos ojos había algo que no pertenecía a un ser humano. Los días siguientes parecían normales. Los sujetos se comportaban con calma, comían, hablaban poco, pasaban los controles médicos sin incidentes, pero yo no dejaba de observar al número 3, convencido de que aquella sonrisa no había sido un simple reflejo. Y la segunda noche mis sospechas se confirmaron, porque aunque los audífonos bloqueaban el sonido, lo que sentí durante esos segundos fue aún más brutal. Una presión en el pecho, un miedo irracional que me hacía querer arrancarme los cascos de inmediato. Y esta vez no fui el único, porque vi a mis compañeros moverse incómodos, retorcerse en silencio, hasta que uno de ellos no aguantó más y se quitó los audífonos antes de tiempo, sin que Miller se diera cuenta. Y segundos después, cuando la luz se volvió verde, los 5 sujetos seguían inmóviles, como estatuas, con la mirada fija en el vacío, hasta que 2 guardias entraron a revisar y entonces todo colapsó, porque la energía se cortó de golpe, el complejo entero quedó a oscuras y el silencio absoluto se rompió con gritos imposibles, alaridos que parecían venir de 1000 gargantas a la vez, seguidos de disparos desesperados y luego un rugido que no puedo describir sin sentir náuseas. Algo inhumano, un sonido que no debería existir en este mundo, y cuando volvió la luz lo que vimos en las cámaras nos quitó el aire. Los sujetos ya no eran personas, sus cuerpos habían cambiado. Su mirada vacía ahora era un pozo de odio, y aunque cada uno se manifestaba de forma distinta, todos compartían un mismo destino. Ya no eran humanos, y nosotros estábamos encerrados ahí con ellos. Lo que vimos en las cámaras esa noche no tenía explicación posible, y aunque intentamos convencernos de que todo era una ilusión producto de la oscuridad y la tensión, sabíamos que era real, porque el cuerpo de un guardia yacía abierto en el suelo de la habitación del sujeto 1, con la sangre extendiéndose por las paredes en un patrón grotesco, mientras el sujeto 4, que minutos antes estaba sentado en silencio, ahora reptaba por el techo como un animal, con movimientos espasmódicos y una cabeza girada en un ángulo que ningún cuerpo humano podría soportar. Y el sujeto 5 golpeaba su cabeza contra el cristal de la puerta una y otra vez con tanta fuerza que el sonido metálico llegaba hasta la sala de control, mezclado con un chasquido húmedo que me revolvía el estómago. Y lo peor era el número 3, sentado exactamente como la primera noche, murmurando algo que no podíamos escuchar, pero que, aún sin sonido, parecía un rezo blasfemo, como si estuviera invocando algo, porque sus labios se movían con un ritmo hipnótico que atrapaba la mirada, y varios de mis compañeros tuvieron que apartarse de las pantallas porque decían sentir que si lo observaban demasiado tiempo, perderían la cordura. Miller estaba pálido, balbuceando que no entendía nada, que nunca había habido una frecuencia real, que todo era un placebo para provocar sugestión y medir respuestas, pero nadie le creyó, porque lo que teníamos delante no podía explicarse con sugestión, ni con trucos ni con ciencia. Y cuando uno de los guardias lo encaró gritándole que él nos había condenado, Miller solo respondió con un hilo de voz que aquello no debía estar ocurriendo, que los sujetos no podían haberse transformado, que las puertas y el aislamiento estaban diseñados precisamente para evitar una propagación, como si supiera desde el principio que existía un riesgo mucho mayor del que nos había contado. Y esa revelación nos dejó helados, porque entendimos que éramos simples piezas en un juego mucho más oscuro y que la compañía jamás tuvo intención de protegernos. Intentamos comunicarnos con la base a través del ordenador maestro, escribiendo frenéticamente que necesitábamos ayuda, que había muertos, que los pacientes se habían convertido en algo que no podíamos contener, pero la única respuesta que recibimos fue una frase repetida 3 veces: procedan con el proyecto. Y luego silencio absoluto, la pantalla apagada, como si del otro lado alguien se hubiera divertido con nuestra desesperación antes de abandonarnos. Y allí fue cuando empezó el verdadero pánico, porque comprendimos que no vendría nadie, que todo lo que pasara dentro del complejo quedaría encerrado allí y que si queríamos sobrevivir tendríamos que hacerlo solos, atrapados con esas cosas que solían ser personas,
La tensión entre nosotros crecía a cada segundo. Algunos lloraban, otros gritaban. Un guardia disparó al aire exigiendo que Miller confesara qué era lo que de verdad había activado, porque aquello no era un placebo, ni un error. Aquello parecía una invocación, una llave abierta a un mundo que nunca debió tocarse. Y entonces lo escuchamos. Un murmullo bajo que atravesaba las paredes, un zumbido parecido a un canto. Y comprendimos con horror que no venía de los pacientes, sino del sistema de comunicación. Como si la misma señal estuviera viva, como si se hubiera filtrado en el complejo y ahora se reía de nosotros con esa cadencia repetitiva y enfermiza, un tarareo parecido a una canción de cuna pero deformada, que te obligaba a escucharla aunque intentaras taparte los oídos. Fue ese sonido el que rompió la poca cordura que nos quedaba, porque uno de los guardias comenzó a discutir con Miller, acusándolo de habernos traído allí para un sacrificio, gritándole que escuchaba sus pensamientos, que lo había oído decir que todos íbamos a morir. Y aunque Miller juraba no haber pronunciado palabra, la tensión explotó cuando el guardia le disparó a quemarropa, dejando su cuerpo tendido frente a nosotros, con los ojos abiertos en un gesto de sorpresa eterna, y antes de que pudiéramos reaccionar, el mismo guardia se llevó la arma a la sien y se voló la cabeza, como si algo lo hubiera empujado a hacerlo, dejando un silencio sepulcral que solo se rompía por el maldito tarareo del sistema, que ahora sonaba más fuerte, acompañado de una risa hueca que heló la sangre de todos. En ese punto ya nadie pensaba con claridad. Cada segundo en el complejo era un suplicio, y la única salida que nos quedaba era abrir las puertas del ala oeste y huir, aunque eso significara desbloquear por unos segundos todas las compuertas, incluyendo las del ala este donde estaban esas cosas. Y sabíamos que hacerlo era arriesgar nuestras vidas, pero quedarnos era una condena segura, porque las criaturas ya habían empezado a golpear los vidrios, y cada impacto hacía temblar los muros como si en cualquier momento fueran a ceder. Una de las investigadoras, con las manos temblorosas, se sentó frente al ordenador para intentar forzar la apertura del ala oeste, y mientras escribía comandos desesperados, yo observaba las cámaras, y lo que vi me dejó helado. Los pacientes, o lo que quedaba de ellos, habían dejado de moverse, estaban de pie frente a las puertas de sus habitaciones, completamente inmóviles, con la mirada fija en dirección a la sala de control, como si supieran que estábamos observándolos, como si pudieran vernos a través de las cámaras. Y cuando la investigadora murmuró que estaba a punto de abrir las cerraduras, todos ellos sonrieron al mismo tiempo, una sonrisa grotesca, sincronizada, como si nos hubieran estado esperando desde el principio. La sonrisa sincronizada de esos 5 seres fue suficiente para entender que no estábamos luchando contra enfermos ni contra víctimas de un experimento fallido, sino contra algo que había estado esperando nuestra rendición desde el principio, algo que nos conocía mejor de lo que nosotros mismos nos conocíamos, y esa revelación me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto más espeso, como si incluso respirar dentro del complejo fuera parte de su juego. Y entonces la investigadora que tecleaba en el ordenador gritó que estaba lista, que la compuerta del ala oeste abriría en cualquier momento, pero que durante unos segundos todas las puertas del complejo quedarían desbloqueadas, incluidas las de los pacientes. Y ese silencio previo a la cuenta regresiva fue lo más aterrador, porque sabíamos que en cuanto escucháramos el pitido las bestias saldrían a cazar y solo tendríamos una oportunidad de correr, y cuando por fin sonó, no fue un pitido lo que escuchamos, sino un rugido desgarrador que pareció nacer de todas las paredes, un sonido tan bajo y profundo que retumbó en mis huesos, y en ese instante la pantalla de las cámaras mostró lo que temíamos. Las puertas del ala este se abrieron de golpe, y esas cosas comenzaron a salir, primero caminando, luego corriendo con una rapidez inhumana, algunos reptando por el techo, otros arrastrándose por el suelo, todos en dirección al control. No recuerdo cómo mis piernas se movieron, solo sé que cuando la investigadora gritó «corred», yo ya estaba en el pasillo, con el corazón desbocado y los gritos de mis compañeros mezclándose con las respiraciones húmedas de los ojedos detrás de nosotros. Y el pasillo parecía interminable, cada paso se sentía como si lo dieran arenas movedizas, como si algo quisiera frenarnos, y los chillidos se acercaban cada vez más hasta que escuché el sonido inconfundible de uñas rasgando el metal, justo detrás de mí. Y el terror me impidió mirar atrás, porque sabía que si lo hacía perdería la cordura.
Llegamos a la escalera que conducía a la compuerta del ala oeste, pero antes de alcanzarla, uno de los investigadores tropezó y su grito fue sofocado de inmediato por un sonido húmedo, como carne desgarrada, y aunque quise ayudarlo, el instinto me obligó a seguir corriendo, sabiendo que en ese mismo segundo ya estaba muerto, o peor, transformándose en algo similar a ellos. Subimos los escalones tambaleándonos, jadeando como animales, y cuando empujamos la puerta metálica que nos separaba del exterior, la sensación del aire helado en mi rostro fue como un milagro, porque durante un segundo creímos haber escapado, pero no fue así. Porque el último grito de la investigadora aún resonaba cuando vimos como una de esas criaturas, alargada y de extremidades imposibles, lograba meter un brazo por la rendija antes de que pudiéramos cerrar la puerta, y sus dedos huesudos se aferraron al tobillo de la mujer que iba detrás de mí, arrastrándola hacia la oscuridad, y lo único que quedó de ella fue el eco de sus uñas arañando el suelo metálico, antes de desaparecer en el vacío. Quedamos solo tres, yo, un guardia y otro técnico, y por un instante nos miramos con lágrimas en los ojos, comprendiendo que no habíamos escapado realmente, que solo habíamos prolongado lo inevitable, porque en ese momento, desde el hueco oscuro de la escalera volvió a escucharse ese tarareo maldito, esa canción de cuna distorsionada que parecía disfrutar de nuestro miedo, y cuando levanté la vista lo vi con mis propios ojos, una silueta delgada, altísima, con extremidades dobladas en ángulos imposibles, emergiendo poco a poco de la oscuridad, como un insecto humanoide, avanzando hacia nosotros, con una sonrisa que no pertenecía a ninguna boca humana, una sonrisa tan amplia que parecía desgarrarle la cara. Disparé todo lo que tenía, cada bala, cada cartucho, pero no sirvió de nada, porque cada impacto solo hacía que se estremeciera como si disfrutara el dolor, y su risa se mezclaba con el tarareo hasta convertirse en un coro demoníaco que helaba la sangre, hasta que, de pronto, escuchamos un estallido de disparos mucho más potentes, ráfagas interminables que atravesaron el aire nocturno y que hicieron tambalear a la criatura hasta que cayó de espaldas en la entrada. Soldados armados nos rodearon de inmediato, apuntando aún al monstruo que yacía en el suelo, mientras un hombre con traje impecable se acercaba con una calma que me resultó más inquietante que la criatura misma, porque sonreía como si todo aquello formara parte de un plan perfectamente calculado, y cuando lo vi, reconocí su rostro. Era uno de los directivos que me habían ofrecido el puesto meses atrás, y con voz amable, como si nada hubiera pasado, nos felicitó por haber acelerado el proyecto, diciendo que habían planeado 2 meses de pruebas, pero que gracias a nosotros habían obtenido resultados en apenas 2 días. Y mientras lo escuchaba, entendí de golpe que nunca habíamos sido empleados, ni siquiera cuidadores. Éramos conejillos de indias, parte de un juego macabro en el que el verdadero experimento no eran los pacientes, sino nosotros, nuestra resistencia, nuestra reacción, nuestro miedo. El otro superviviente lo insultó entre lágrimas, gritándole que iría a la policía, a la prensa, que no permitiría que aquello quedara impune. Pero el hombre del traje sonreía aún más, recordándole con un tono burlón que habíamos firmado un contrato con cláusulas de confidencialidad, que aunque intentáramos hablar, nadie nos creería y que si aún dudaban de ello, podían preguntarle al otro compañero, señalando a los soldados que en ese instante arrastraban al investigador superviviente hacia la compuerta de acero, arrojándolo dentro sin piedad mientras él suplicaba que lo dejaran salir, que jamás contaría nada, y lo que escuchamos después aún me quita el sueño. Sus gritos se transformaron en rugidos, en chillidos desgarradores que terminaron en un silencio absoluto, como si lo que habitaba allá abajo se lo hubiera devorado en cuestión de segundos. Y el hombre del traje, con esa calma repugnante, se agachó frente a mí y me preguntó en voz baja si yo también tenía pensado hablar, si guardaría silencio o si terminaría como mi compañero. Y aunque cada fibra de mi ser quería gritarle la verdad, solo pude sentir temblando, asegurando que no diría nada, porque en ese momento comprendí que mi vida dependía de una mentira. No estaba preparado para escuchar esa risa de niño en medio de la noche, no cuando estaba solo, en una calle vacía, con las luces de los postes apagándose una tras otra, como si alguien o algo caminara detrás de mí, apagando la ciudad a propósito. Soy reportero local y aunque mi trabajo me ha llevado a descubrir cosas feas, corrupción, mentiras políticas,
estafas disfrazadas de programas sociales. Nada de eso me había preparado para enfrentar lo que me esperaba en una simple parada de autobús. Esa noche, cansado de seguir a mi compañero veterano tras un día de entrevistas inútiles y cafés fríos, decidí volver solo a casa en metro. Un error. Desde el principio había señales que debería haber entendido, pero la costumbre de querer racionalizar todo me cegó. El parpadeo extraño de la lámpara en la parada, el frío repentino que se colaba por la ropa a pesar de que había sido un día caluroso y sobre todo el silencio. Ese silencio denso que no pertenece a una ciudad viva, sino a un cementerio. Mi teléfono se apagó de golpe y en la oscuridad de la pantalla vi reflejado mi propio rostro deformado por el miedo. Y entonces lo vi. Una figura pequeña a unos metros, apenas una sombra de un niño. No se movía, solo me observaba balanceándose de un pie a otro, como si dudara en acercarse. Tragué saliva y le hablé, intentando sonar más tranquilo de lo que estaba. Me respondió con voz suave preguntando si esa era la parada del bus número 12. Asentí, aún nervioso. El niño parecía perdido, o eso decía, pero algo en su manera de quedarse en las sombras, de evitar la luz que titilaba sobre nosotros, me helaba los huesos. Cuando por fin escuché el motor del bus aproximarse, giré para señalarle que estaba llegando y ya no estaba allí. Desapareció sin un sonido, como si nunca hubiera existido. Esa debería haber sido la primera alarma real, pero preferí engañarme. Subí al bus, me aguanté el mal espectáculo de un tipo cantando pésimamente Billie Jean y regresé a casa. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. En mi calle, mientras sacaba las llaves, vi a alguien asomando apenas la cabeza desde un callejón. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, se ocultó con rapidez. Abrí la puerta deprisa, con el corazón golpeando mi pecho, y fue en ese instante cuando escuché un gracias, acompañado de una risa infantil que no olvidaré jamás. Esa voz no provenía de dentro, estaba fuera, flotando entre las sombras. Corrí las cortinas y vi algo que me heló la sangre, una silueta menuda, cruzando la calle con pasos veloces, perdiéndose en la oscuridad como un animal nocturno que vuelve a su guarida. Me encerré con llave, tomé un bate de béisbol y fingí calma encendiendo la televisión, pero ni la risa ni el frío me abandonaban. Esa noche me despertó el mismo sonido, un murmullo risueño bajo mi ventana. Me acerqué con cuidado. Miré afuera y de nuevo vi una figura, esta vez más clara, caminando justo bajo el poste. Y como si su presencia bastara para desafiar las leyes físicas, la luz del farol se apagó en cuanto la sombra pasó bajo él. Los pelos de la nuca se me erizaron. Intenté convencerme de que estaba cansado, de que mi mente me jugaba trucos, pero el sueño no trajo alivio. A la mañana siguiente mi compañero me esperaba con café y noticias de una fuente importante sobre corrupción municipal. Debí concentrarme en el trabajo, pero el recuerdo del niño seguía conmigo, como una espina bajo la piel. Esa noche, mientras regresaba tarde de la oficina, las cosas se torcieron aún más. Escuché pasos detrás de mí. No era paranoia, eran pasos firmes, sincronizados con los míos, acelerándose cuando yo aceleraba. Pasé junto a un callejón y la risa volvió a sonar, clara, burlona, infantil. Corrí con todas mis fuerzas, escuchando cómo las pisadas se multiplicaban detrás de mí, pero al girar bruscamente para enfrentar a quien me seguía, la calle estaba vacía, ni una persona, ni un ruido, nada, salvo las farolas que parpadeaban una tras otra como si me señalaran el camino. Me refugié en la parada de autobús, el corazón golpeando sin control. Y entonces, la voz. Disculpe. Era él, el mismo niño, la misma cosa, mirándome desde las sombras. Me dijo que no era él el que me perseguía, sino otra cosa, y que él había tumbado el cubo de basura para distraerla. Cuando pregunté por la risa, negó ser el culpable. Era ella, dijo. Ella encuentra gracioso tu miedo. En ese instante me pidió dinero, un simple $1 para el bus.
Algo en su insistencia me puso nervioso, pero lo peor vino cuando acepté y le di un billete. La luz parpadeó, el aire se congeló y por fin lo vi bien. Sus ojos, negros, negros como un agujero que no reflejaba nada. Cuando tomó el billete, me arañó la muñeca con una uña larga, abriendo la piel como si dejara una firma en mí, y corrió, riendo, perdiéndose otra vez en la oscuridad. Esa herida ardió toda la noche, como si me hubieran marcado, y la marca no era solo física. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido y esos ojos negros. Llamé a mi compañero en plena madrugada buscando respuestas. Al principio pensó que estaba borracho, pero cuando mencioné lo de los Tagalong Kids, guardó silencio. Finalmente me preguntó, ¿le diste dinero? Mi voz tembló al admitirlo. Del otro lado de la línea, escuché un maldito suspiro como si ya no hubiera marcha atrás. No abras la puerta a nadie. Si toca, no respondas. Y que nada te toque otra vez. ¿Entendiste? Esa marca es un vínculo. Voy hacia allá con alguien que pueda ayudarte. Solo abre si digo la contraseña. Banana Tuesday. Miré por la ventana y allí estaba, de pie frente a mi edificio, inmóvil, con esos ojos negros brillando en la penumbra. Sentí que la respiración se me cortaba. El murmullo volvió. Déjame entrar. Te salvé. Ahora eres mi familia. Y el billete que le había dado apareció doblado, empujado bajo mi puerta. La sangre se me heló cuando vi que los ojos de Lincoln en el papel estaban manchados de rojo como si alguien los hubiera tachado con sangre fresca. El televisor se encendió solo y en la pantalla, entre la estática, esos mismos ojos negros comenzaron a mirarme directamente mientras la voz infantil repetía: «Ahora eres mío». Fue entonces cuando llamaron a mi puerta y una voz se presentó como mi compañero. Pero la contraseña no era la correcta. Dijo Banana Sunday, no Banana Tuesday. Lo que sea que estaba afuera no era humano y lo peor, no estaba solo. Desde el pasillo escuché pasos pequeños, risas y el estallido de todas las bombillas hasta sumirme en la oscuridad total. Golpearon la puerta con tanta fuerza que sentí como el marco temblaba, como si la madera barata fuera a ceder en cualquier momento. Y yo apenas podía respirar escondido detrás del sofá, con el billete ensangrentado todavía entre mis dedos temblorosos, viendo cómo la televisión volvía a encenderse sola y en la pantalla solo había estática, un mar de ruido blanco del que emergían risas infantiles mezcladas con palabras incomprensibles, como susurros invertidos que se colaban en mis oídos aunque intentara tapármelos. Y entonces la voz volvió a sonar desde el pasillo. «¡Ábreme! Soy yo, tu compañero, no seas tonto». Pero ya sabía que no era él. Ya sabía que lo que estaba detrás de esa puerta estaba repitiendo frases humanas sin comprenderlas del todo, como si las hubiera robado de mi memoria, de las conversaciones que yo mismo había tenido horas antes. Y la certeza me rompió por dentro. Esa cosa me conocía. La risa se multiplicó. Ya no era una sola, sino varias. Pasos pequeños corriendo por el pasillo, chocando contra las paredes, como si un grupo entero de niños invisibles jugara a atraparme justo fuera de mi apartamento. Y entre esos sonidos, escuché algo que me heló la sangre. Una respiración pesada, profunda, que no tenía nada de infantil, como un animal enorme agazapado entre ellos, supervisándolos, disfrutando del juego. De pronto el billete flotó desde mis manos y se elevó lentamente hacia la pantalla del televisor, y en cuanto la estática lo tocó, se incendió en un fuego azul que no quemaba el papel, sino que lo deformaba, lo retorcía como si se estuviera convirtiendo en otra cosa. Y en el centro del billete apareció de nuevo ese rostro pálido, los ojos negros tan brillantes que parecían abrirse camino desde dentro del papel hacia mi sala, y la voz me habló directamente: «Eres mío. Ya no puedes escapar. Me diste tu sangre, me diste tu miedo, ahora me debes tu casa». Yo quería correr, abrir la ventana, saltar si era necesario, pero las piernas no me respondían, como si algo me hubiese clavado al suelo, una fuerza invisible sujetándome por los tobillos, obligándome a mirar la pantalla mientras el rostro me sonreía con esa mueca helada, y entonces el teléfono sonó. No mi móvil muerto,
sino el fijo de la cocina que llevaba meses sin usar, un timbre áspero y antiguo que me hizo estremecer. Y cuando contesté, apenas pude susurrar. ¿Hola? Escuché la voz de mi compañero, jadeando. Voy de camino, no abras la puerta, no hables con ellos, no mires sus ojos, ¿entendiste? Y colgó antes de darme tiempo a responder. La puerta volvió a sacudirse, pero esta vez no eran golpes, era algo arrastrando uñas, dejando marcas profundas en la madera, y entre cada rasguño, una vocecita repetía: «Ábreme, papá, ábreme, mamá, tengo frío, tengo hambre», cambiando de tono, de género, de acento, como si probara cada máscara que podía para convencerme. Cerré los ojos con fuerza, pero detrás de mis párpados solo veía esa oscuridad con ojos que me miraban. Sentía el calor de una respiración ajena en mi nuca y juraría que alguien estaba de pie justo detrás de mí. El crujido del pasillo se detuvo de golpe, como si todos se hubieran esfumado. Y entonces el silencio se volvió insoportable, tan pesado que podía oír el latido de mi propio corazón. Pero no duró mucho. 3 golpes secos retumbaron desde el interior de las paredes, primero a mi izquierda, luego detrás de mí, luego justo debajo del suelo donde estaba sentado. Algo se movía dentro del edificio, entre el yeso, los tubos, como si hubiera encontrado un camino para entrar por cualquier grieta. No sé de dónde saqué la valentía, pero corrí a la cocina, agarré el bote de sal que tenía sobre la nevera y lo lancé en los 4 cornes de la sala como mi compañero me había indicado. Al principio no pasó nada, pero apenas la sal tocó en suelo, escuché chillidos agudos, lamentos que no parecían humanos, y una sombra oscura se contrajo en la esquina como un animal herido, y desde ahí la voz chilló: «Eso no te salvará, ya es tarde, ya estás marcado». La televisión explotó con un chasquido, lanzando chispas que iluminaron el cuarto por un instante, y en ese destello vi a la niña dentro de mi sala. No detrás de la puerta, ni en la ventana, sino a menos de 2 metros de mí, sonriendo con los ojos negros fijos en mi herida de la muñeca. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Ella se inclinó lentamente hacia mí, tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de su piel, y susurró: «Ahora eres mi casa. Tú eres la puerta». Antes de que pudiera reaccionar, alguien golpeó con fuerza desde afuera. Una voz clara, firme. «Banana Tuesday», repetida varias veces. Abrí los ojos, corrí hacia la entrada y vi a mi compañero junto a un hombre que llevaba un crucifijo en una mano y un cuenco de incienso en la otra. En cuanto abrí, la niña retrocedió como humo que se disuelve y desapareció en la esquina. Los dos entraron rápido, cerraron tras de sí y comenzaron a recitar oraciones, a esparcir sal y humo por el piso, mientras yo me desplomaba en el suelo temblando. El hombre que lo acompañaba no me miró a los ojos al principio. Solo recorrió la sala murmurando palabras en latín, mientras mi compañero me sujetaba por los hombros y decía: «Tranquilo, ya pasó, llegamos a tiempo». Pero yo sabía que no era cierto. La marca en mi muñeca ardía como fuego, y en mi mente seguía escuchando la risa, escondida, esperando, como si nada de eso hubiera terminado realmente. La sesión de limpieza duró horas. El sacerdote, o ex sacerdote, no sé bien, dejó velas en cada rincón y me hizo repetir frases que apenas comprendía, y cuando por fin terminaron, la casa olía a ceniza y a miedo. Mi compañero me confesó, con la voz más seria que le había escuchado nunca, que esos niños no eran niños, que eran parásitos, que necesitaban anfitriones humanos, y que el error más grande era darles algo, aunque fuera una moneda, porque al aceptar su trato les dabas permiso de entrar. Me mostró una cicatriz en su propia mano, una línea torcida que le cruzaba los nudillos, y dijo: «Yo también fui marcado una vez. Nunca se van del todo». Esa noche no dormí, y lo peor fue que, al amanecer, mientras el sacerdote recogía sus cosas y mi compañero se quedaba a vigilarme, en el silencio absoluto de la mañana escuché de nuevo el mismo murmullo, bajo, lejano, pero reconocible: «Gracias por dejarme entrar». Y supe, con un terror helado, que aquello apenas estaba empezando. El amanecer no trajo alivio. Al contrario, la luz del día solo hizo que el miedo se sintiera más fuera de lugar, como una sombra que ya no debería estar ahí, pero que seguía pegada a mi piel,
en mi muñeca ardiente, en la memoria de esos ojos negros mirándome a centímetros de distancia. Y aunque el sacerdote había llenado el apartamento con humo, sal y rezos, yo sabía que lo único que había logrado era empujar aquello un poco más lejos, jamás expulsarlo por completo. Y cada vez que parpadeaba me parecía verlos en el radillo del ojo, esos pequeños cuerpos quietos en las esquinas, como estatuas de humo, esperando a que volviera a quedarme solo. Mi compañero no se fue, se quedó conmigo todo el día, incluso canceló la reunión con la fuente de la alcaldía, algo que jamás habría hecho antes, y eso me demostró la gravedad del asunto, pero al mismo tiempo me llenó de inquietud, porque si él, que siempre había sido un veterano duro, cínico, casi inmune al miedo, estaba dispuesto a perder una exclusiva por vigilarme, significaba que lo que rondaba a mi alrededor era realmente peligroso. Pasamos las horas en silencio, apenas hablando, y yo trataba de concentrarme en el sonido del café goteando en la cafetera, en los coches que pasaban por la calle, en cualquier cosa mundana que me recordara que estaba en el mundo real y no en esa dimensión oscura donde los niños de ojos negros jugaban con la mente de las personas. Pero cada tanto, entre los ruidos de la ciudad se colaba una risa corta, lejana, que nadie más parecía oír. Al caer la tarde, el sacerdote volvió, cargando una bolsa llena de aceites, sal, agua bendita y un libro antiguo que parecía a punto de deshacerse entre sus manos. Apenas entró, miró mis ojos y negó la cabeza, como si ya supiera la respuesta a una pregunta que no necesitaba hacer. Me hizo sentar en el centro del salón, trazó un círculo de sal a mi alrededor y comenzó a recitar. Y yo sentí un hormigueo en la piel, como si miles de agujas invisibles me punzaran al mismo tiempo. El dolor en mi muñeca se intensificó, el corte se abrió de nuevo y un hilo de sangre cayó al suelo. El sacerdote se detuvo un instante, me miró con seriedad y dijo: «No es solo un arañazo, es un sello, una puerta que abrieron en ti». En ese momento las luces de todo el edificio parpadearon y escuchamos pasos corriendo en el pasillo, golpes en las puertas de los vecinos, llantos apagados. Mi compañero fue hacia la puerta, pero el sacerdote lo detuvo. «Si la abres, los dejas entrar». Así que nos quedamos atrapados, rodeados de voces infantiles que se multiplicaban al otro lado, llamando nuestros nombres, imitándonos, repitiendo frases exactas que yo mismo había dicho horas antes. Escuchar mi propia voz rogando desde fuera: «Déjame entrar, ¿soy tú?», me rompió los nervios. El sacerdote siguió rezando más fuerte, y la temperatura en el departamento bajó de golpe. El vaho salía de nuestras bocas como si estuviéramos en pleno invierno. El televisor, que ya estaba roto, se encendió de nuevo, sin pantalla, solo un resplandor oscuro, como un agujero, y de ahí comenzaron a salir manos pequeñas, primero sombras planas, luego más sólidas, como si trataran de trepar al mundo desde el otro lado. Mi instinto me decía que corriera, que saltara por la ventana si era necesario, pero la voz del sacerdote se impuso sobre mis pensamientos. Si cruzan el círculo, ya no habrá vuelta atrás. Una de esas manos se alargó más que las otras y rozó el borde de la sal, y en cuanto lo hizo, un grito agudo retumbó en el departamento, un grito que no era humano, que me perforó los oídos, y las sombras retrocedieron de golpe. El silencio que siguió fue peor, porque supe que no habían desaparecido, solo estaban esperando. El sacerdote me miró con cansancio, sudando a pesar del frío, y dijo algo que nunca olvidaré: «No basta con protegerte en tu casa, te van a seguir donde vayas, te han marcado como anfitrión. Ellos no quieren tu cuerpo, quieren lo que representas, una entrada, y tarde o temprano van a intentar forzarla». Mis piernas temblaban, mi voz apenas era un susurro cuando pregunté: «¿Qué puedo hacer?». El sacerdote cerró el libro, guardó silencio un largo momento y finalmente murmuró: «Sobrevivir, pero no solo. Nunca más solo». Esa noche mi compañero se quedó a dormir en el sofá, pero yo no pegué un ojo. Cada vez que la casa quedaba en silencio escuchaba esa risa, más cerca, más clara, como si estuvieran escondidos detrás de la puerta del baño,
debajo de la cama, dentro del armario. A las 3 de la mañana un golpe seco en la ventana me hizo saltar. Corrí a mirar y ahí estaba ella, la misma niña, parada en el balcón del edificio de enfrente, sonriendo, con los ojos negros reflejando la luz de la luna. Me levantó la mano, como si saludara, y vi que sostenía un nuevo billete arrugado, manchado de rojo. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos, pero de pronto desapareció, y un segundo después sentí un susurro helado en mi oído, dentro del departamento, tan cerca que juraría que alguien me hablaba desde el mismo aire: te lo devolveré hasta que lo aceptes. Ya no podía más. Me escondí en el baño, cerré la puerta con pestillo y me quedé sentado en el suelo hasta que amaneció, temblando como un niño. Al salir, mi compañero me encontró pálido con los ojos rojos de no dormir, y me dijo: tenemos que irnos, esto no va a parar aquí dentro. Yo apenas pude asentir. Lo último que hice antes de salir fue mirar la mesa del salón. Encima, donde había dejado el billete quemado, había ahora otro, intacto, con las mismas manchas rojas sobre los ojos de Lincoln, como una burla, como una promesa. Salimos con la primera luz, pero no caminamos, no hablamos. Respiramos lo justo, recogimos lo imprescindible y mi compañero me hizo prometer que, por nada del mundo, desviaría la mirada si algo se movía en los bordes, que no respondería a voces que sonaran a mí mismo, que si escuchaba risas no aceleraría ni un paso, solo seguiría su espalda como si fuera la última isla en medio del mar. El sacerdote iba delante, sosteniendo un pequeño brasero de hierro con un carbón encendido que no olía a carbón. Olía a un bosque húmedo y a una iglesia abandonada, a páginas viejas, a sal, a algo que arde sin fuego visible. Y cada pocos metros dejaba caer un pellizco de sal en el suelo, como si marcara una ruta, como si abriera una zanja invisible que las cosas de los bordes no pueden cruzar. Caminamos así hasta Adams Street, hasta la misión que él mismo me había dicho tantas veces que recomendara a quien pidiera monedas en la parada. Y qué ironía, ahora iba yo a pedirle refugio a ese umbral que tantas veces había señalado con indiferencia. Una hermana con ojeras y ojos dignos nos abrió sin preguntar, y al verme la muñeca hizo la señal de la cruz sin aspavientos, como quien reconoce un viejo enemigo. Adentro, rápido. Dentro, el ruido de la ciudad quedó lejos, como si un muro de agua nos separara del resto, pero el frío pasó con nosotros. El frío siempre pasa, y con el frío, esa risa contenida que no es risa de niños, sino una imitación, una copia mal calibrada. El sacerdote me hizo sentar en el suelo de la capilla pequeña sobre los mosaicos rajados, dibujó un círculo ancho con sal y ceniza, me tendió un clavo oxidado, pesado, de hierro antiguo. Me dijo en voz baja: no es arma, es memoria. El hierro recuerda a los vivos y lo que no respira lo odia. Apriétalo cuando la risa se te meta en los huesos. Mi compañero se quedó a mi izquierda con una linterna, la apagaba y la encendía sin ritmo, para romper cualquier patrón. Siempre confunden la cadencia, no les des métricas, murmuró. Y yo asentí, como si entendiera de verdad. El sacerdote abrió su libro de tapas rotas y mientras el brasero soltaba un humo pálido que olía a romero y a metal mojado, me pidió el billete. Yo lo saqué del bolsillo con la mano temblorosa y él no lo tocó. No lo tocó nadie. Lo sostuve yo y supe por qué. Si lo soltaba, era como aceptar otra vez el trato, otra sesión involuntaria de algo mío. Ponlo sobre la llama, pero antes di lo que yo te diga. Y créelo, no lo recites, dijo mirándome como quien mira a un ahogado que tiene que dar la brazada por sí mismo. Y repetí con la boca seca, sintiendo la sal pegándose a mis labios: te devuelvo lo que no es tuyo. Retiro el permiso que no comprendí. No te doy casa, no te doy nombre, no te doy puerta. Y entonces la misión entera crujió como un barco, el vidrio de una ventana vibró y desde la calle llegó el sonido de una pelota botando. 1, 2, 3 veces y una voz dulce: «¡Papá, se me cayó!». Apreté el clavo hasta que me dolieron los dedos y el sacerdote subió a la voz. «Ahora, árdelo prestado», dijo, y yo acerqué el billete al humo, no al fuego, al humo, y el papel comenzó a encogerse como si recordara haber sido árbol.
El rostro de Lincoln se arrugó y los ojos, pintados de rojo, se volvieron negros de verdad, no tinta, negros hondos, y desde ese negro apareció ella, la misma de la parada, pero no sola. Detrás de ella, en un fondo sin paredes, había muchos, demasiados, y algo más grande, algo que respiraba lento, pesado, algo que hacía que el humo se moviera hacia adentro como si inhalara mi miedo. «No mires, no le sostengas», dijo mi compañero, y yo parpadeé a propósito, como un tonto, para no fijar mis ojos en los suyos, para no darles ancla. El billete se arqueó y con un sonido de hilo que se rompe, comenzó a sangrar por la marca de mi muñeca, como si el papel tuviera venas conectadas a mí. Sentí un tirón en el corte, un latigazo hasta el codo, y la voz grande, la que supervisa a los niños, habló al fin sin forma humana. Entregado, puerta abierta, custodio, una palabra que no quiero recordar, una designación que pesa, y en ese instante la hermana que nos había recibido golpeó el suelo con el extremo de un crucifijo de madera, 3 veces, sin decir nada, y al tercer golpe algo afuera empezó a correr alrededor de la capilla, pequeños pasos veloces, manos tocando los muros, uñas arañando la piedra, y la linterna de mi compañero explotó sin ruido, solo luz blanca y sombra después. Quedamos a oscuras salvo por el humo del brasero, que ahora brillaba como si adentro hubiera luciérnagas cautivas. Mi respiración se volvió una cuerda corta y el sacerdote apretó: «Di tu nombre para ti, solo para ti, retíralo de su boca, di, yo soy mío». Y yo con la garganta hecha arena dije en voz baja: «Yo soy mío». Y al decirlo, el clavo pesó menos, mi pulso volvió a mi oído en un ritmo que reconocí, el mío y no el suyo, y el corte ardió como una herradura al rojo. La sombra grande inhaló otra vez, y por primera vez escuché algo parecido a disgusto. La niña miró el clavo con una mueca sin dientes y susurró: «No es juego, abre la puerta». Y allí supe que el punto no era sacar algo de mi casa, era cerrar algo en mí. El sacerdote me señaló el brasero: «3 granos de sal, 3 de ceniza, 1 gota de tu sangre, la tuya, elegida, no la que te arrancaron. Y el no que te debes desde ayer, dilo bien, no en sus términos, en tus términos». Y yo pinché con la punta del clavo el borde de la herida, dejé caer 1 gota en el humo, la sal crujió, la ceniza volvió a ser ceniza del todo, y el humo cambió de olor, a hierro limpio, a lluvia en verano, a llave cerrando. Entonces dije el no más sincero de mi vida, no en voz alta, no para convencerlos, para convencerme a mí, un no a su risa, un no a su hambre, un no a su truco de «te salvé, te pertenezco». Dije «no entras», y el billete por fin dejó de resistir y se volvió una lámina quebradiza, ceniza que se deshizo en el aire como harina. El suelo vibró y la carrera de pasos afuera se detuvo en seco. Lo grande exhaló, un viento que apagó todo menos el brasero, y por un segundo pensé que el mundo se quedaría sin aire. Luego, de golpe, silencio. No fue un final de película, no hubo aplausos, no se encendieron todas las luces a la vez, ni un coro invisible cantó victoria. Lo supe porque el dolor en mi muñeca cedió como cede un músculo que estuvo apretado toda la noche. Lo supe porque la hermana, que no había dicho una palabra, por primera vez sonrió con una tristeza dulce y dijo: «Cerró». Mi compañero se dejó caer contra un banco de madera y encendió otra linterna, temblándole la mano. El sacerdote cerró el libro con cuidado como se guarda un bebé y me miró largo. «Vendrán 2 o 3 veces a probar. No les contestes, no recojas nada que te empujen bajo la puerta. No aceptes regalos, no aceptes culpas. Ese no que dijiste, repítelo cuando el cansancio te haga amable». Y asentí, porque entendí que lo que había pasado no me convertí en héroe, me convertí en superviviente con instrucciones precisas. Nos quedamos allí hasta el mediodía por si volvían a rondar. No volvieron. Regresamos a mi apartamento y por primera vez desde la noche anterior pude abrir una ventana sin sentir que algo se iba a colar con la brisa. Limpiamos el vidrio, barrimos la sal con respeto, recogimos las velas y antes de irse el sacerdote dejó un envoltorio de papel en la mesa. Dentro había una cinta roja y una estampita vieja y me dijo: «No fetiches, recordatorios, el hierro, la sal, el no». Y se marchó. Mi compañero se quedó un rato más, me hizo café, bromeó torpemente para bajar el peso y al despedirse me apretó el hombro y me mostró la cicatriz de su mano otra vez, dándome a entender que no estaba solo en la rareza. Esa tarde dormí 2 horas seguidas y cuando desperté, el mundo no estaba arreglado, pero tampoco estaba roto del todo. Los días siguientes insistieron en ser normales.
como si la ciudad hubiera decidido no mirar a ese borde. Volví al periódico, escribimos la investigación, la publicamos, temblaron despachos, se reciclaron trajes y yo firmé mi mejor reportaje hasta ese momento, pero te juro que el verdadero éxito fue volver a tomar el bus sin echar a correr, aprender a leer mis propios miedos sin darles entrada. Aún así, cada vez que una farola titile donde no debería, siento el reflejo en la muñeca, la memoria ardida, y aprieto el hierro que ahora cuelga de mi llavero. Mi regla es clara. A cualquiera que se me acerque en una parada a las 3 de la mañana, le señalo Adam Street y ofrezco caminar juntos si hace falta. Pago bocadillos, compro abrigo, pero no entrego monedas a la risa equivocada. El trato, aprendí, no lo cierra el dinero, lo cierra el permiso. Semanas después, cuando ya dormía casi bien y la marca era solo una línea pálida, recibí un sobre sin remitente en el buzón. Pesaba lo justo para hacer papel, pero al tocarlo sentí frío en las uñas. Subí a casa, lo dejé sobre la mesa, respiré hondo y lo abrí. Dentro, doblado con una precisión cruel, había un billete de 5 que no era mío. No este, con los ojos de Lincoln limpios, sin rojo, sin negro, solo tinta normal, y una nota manuscrita con letra de niño. Gracias por decir no, ahora jugamos con otros. No era un chantaje, era un parte de guerra. Por un segundo la culpa me abrió una grieta en el pecho, pero recordé la voz del sacerdote: no aceptes culpas que no son tuyas, y eché el papel a un vaso con salmuera. Lo vi descolorearse sin teatro, sin aparición, sin ojos. Aquella noche salí a caminar y me detuve frente a una parada vacía. El viento arrastraba un papel, y la luz no parpadeó. Me quedé de pie, con el hierro en el bolsillo, escuchando la ciudad respirar. No los vi, pero los sé ahí, en los bordes, probando puertas, buscando quien confunda lástima con permiso. No puedo salvar a todos, no puedo salvarme del todo, pero ahora conozco las reglas de este lado. No abrir, no mirar, no nombrar, no entregar. Y cuando el metro se anunció en la distancia con su queja metálica, sonreí apenas porque en la boquilla del túnel, muy lejos, me pareció escuchar una risa que no era burla, era simple eco. Y por primera vez en semanas, mis pasos no aceleraron. Subí al bus, me senté al fondo, apoyé la frente en la ventanilla y dejé que la ciudad por fin me llevara un rato. Mientras me alejaba, una farola parpadeó. Solo una, solo un segundo, como un guiño, y yo le devolví el gesto en silencio, con un pensamiento que ahora llevo siempre encima como una navaja cerrada. No soy tu casa, no soy tu puerta, no soy tu juego. Y si algún día vuelves a intentar reírte en mi pasillo, encontrarás sal en las esquinas, hierro en los bolsillos y un no bien dicho en esta voz que aprendió tarde. Sí, pero a tiempo.